Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, Milagro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, cielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Con un amanecer poco común, ¿no? Gracias, cielo. ¿Qué tal, Teresita? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va? Vamos. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver hoy día el cierre de la Guerra Fría. ¿Está bien? Vamos a terminar con lo que vimos la semana pasada un poco en Latinoamérica y cerrar la década de los 80 y a ver si arañamos un poco los 90. ¿Saben? Hola Alexandra, ¿qué tal? Entonces, sin más, comencemos. En un segundo. Esto es. Esto es. Pues sueño porque me he levantado más temprano de lo habitual. Ahí estamos. A ver, vamos a cerrar con América Latina en los 70 y entramos a los 80. ¿Ya? Estos son los antecedentes de lo que le va a pasar a América Latina en los 70. Corto, conciso. Primero, la Revolución Cubana. Vamos a centrarnos en lo que fue la Revolución Cubana en sí y lo que la revolución como hecho significó para Latinoamérica. No vamos a centrarnos en qué fue de Cuba, qué le pasó a Cuba, en eso no vamos a centrar en este momento, sino en la Revolución Cubana en sí. Y la Revolución Cubana en sí marcó una época muy interesante y marcó una generación. Primero porque, como recordarás tú la semana pasada, estamos hablando de una revolución inicialmente nacionalista. Estamos año 1959, en plena Guerra Fría. Y era pues plantarle cara a Estados Unidos, plantarle cara a uno de los gigantes de la Guerra Fría. Y en Latinoamérica, en su propia casa, ¿no? Entonces, para los socialistas de la época, el que Fidel sea o no sea socialista, el que su revolución sea nacionalista, en ese momento poco importaba. Lo que importaba era que le estabas plantando cara a Estados Unidos. Y muy cerca a Estados Unidos. Le está retando. Entonces, eso marca mucho a una generación. No solamente porque uno de los gigantes podía ser retado, y más aún uno de los gigantes en su propia casa, América. Como ya te dije, los nacionalistas estaban felices, los socialistas, bro. Sino porque además lo estaban haciendo jóvenes. Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, eran personas que no pasaban de los 30 años, eran jóvenes. Entonces, jóvenes con ideales estaban tomando el poder. Jóvenes con ideales estaban expulsando del poder a un gobernante, dictador y corrupto pro Estados Unidos, porque el gobierno estadounidense lo protegía a Fulgencio Batista.
jóvenes con ideales estaban controlando un país en las narices de Estados Unidos. Un Estados Unidos que había puesto como gobierno por encima de Cuba los intereses de los empresarios norteamericanos, que muchos habían ido con muy buena intención a Cuba, pero otros habían abusado, corrompido y sobornado. Es el equivalente a que Brasil saque la cara por Odebrecht, ¿no? Ante las coimas y corruptelas que Odebrecht generó en Latinoamérica. Es como que Brasil saque la cara por él, ¿no? Algo así. Entonces, como te decía, eso marca a toda una generación de la década del 60, a los jóvenes de la edad de ustedes, o un poco mayores, que entraban a los 60, te marca porque hay algo que es muy clásico de los jóvenes, de los adolescentes, y es la rebeldía. Es la rebeldía. Y esto se puede explicar por una cuestión de psicología, por una cuestión de edad. Cuando eres niño, cuando eres niño y tienes ya un grado de razonamiento, tus padres son la autoridad. ¿Saben? Tus padres son la autoridad, una autoridad a la cual debes obedecer. Aún no entiendes por qué, pero debes obedecer. Con el tiempo, el mismo hecho de que seamos humanos, seres racionales, hace que cuestionemos órdenes, porque ese es el humano. El humano cuestiona. Entonces comienza a cuestionar la autoridad de los padres. Y este cuestionamiento se hace mucho más fuerte y frontal si es que te das cuenta que dichas órdenes carecen de cierta coherencia. Lo digo porque soy tu padre. A los padres se le obedece. Yo puedo hablar lisuras, tú no. Yo puedo tomar, tú no. Es mi casa, son mis reglas. Bajo vivas, mientras vivas bajo mi techo. Y una serie, no, cállate, porque no me respondes. Y cuando respondes, porque eres atrevido o eres atrevida. Es una serie de cosas que van sucediendo en la relación padre-hijo y en una edad que los padres siempre dicen, no, es una edad complicada de los jóvenes. Y esa forma de tomar los padres, de que sí, pues está entrando la edad difícil, no es que esté entrando la edad difícil, necesariamente. Es que está entrando una edad donde razona y no es una edad difícil. Es una edad donde nuestras falencias como padres, nuestras incoherencias al momento de dar una orden, y peor todavía, si hemos sustentado nuestra autoridad paterna solo en base a órdenes y no explicaciones, obviamente que el hijo se va a rebelar. Es obvio. ¿Entiendes? Es obvio. Y es ahí donde el primer enfrentamiento como humano que tiene el ser humano es contra los padres. Porque es la autoridad inmediata. Es como ahora es tu gobierno. ¿Me entiendes? Y comienzas a leer, comienzas a educarte, comienzas a tener ideas, ¿no? Más claras sobre ciertos puntos. Se te va cayendo, el papá ya no es el Messi que tú pensabas que era cuando estabas en sexto de primaria o en tercero de primaria. Te das cuenta que tu papá pues juega fútbol, pero no juega pues a ese nivel, ¿no? Te das cuenta que papá podía pues saber suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada y hasta regla de tres simple, pero ya cuando entramos a física ya la cosa comenzó ya mi chuchera a fallar, y eso nos va a pasar a todos, ¿no? Entonces comienzan a... Por eso que esa época es media difícil, porque cuestionas mucho, cuestionas a los padres, cuestionas a la siguiente autoridad, cuestionas a la religión, porque los padres muchas veces jalan a la religión, porque Dios así lo dice.
reza el Padre Nuestro. Entonces, ves muy amarrado una relación tipo el medioevo, Estado-Iglesia, Padre-Iglesia. ¿Por qué tengo que rezar si él no reza? ¿Por qué tengo que leer la Biblia si no la lee? ¿Me entiendes? Por eso que se cuestiona mucho, ¿no? ¿Quién es Dios? La religión, la rebeldía. En realidad las canciones que escuchas, que algunas son bien feas, lo escuchas por rebeldía, porque muy en el fondo sabes que a tus padres no les gusta, y lo escuchas. Entonces, esto que es generacional, luego lo llevas a otro campo. Primero son los padres y los emblemas, símbolos o elementos de autoridad en casa, y luego lo pasas al Estado, ¿no? Entonces, quieres cambiar algo. Hoy, toda esa necesidad, toda esa frustración o ansiedad, hoy lo han reducido, si la palabra cabe, sin ánimo de ofender, a problemas personales. No, sufres de ansiedad. No, sufres de estrés. No, sufres de depresión. No, sufres de... Entonces lo han reducido a un individualismo como que todas aquellas angustias e inconformidades que tienes son tuyas y únicamente tuyas. En la década del 60 o 70, y desde antes, creo yo, ya casi estoy convencido de ello, muchas de estas angustias, necesidades e inconformidades pasan por la sociedad. Y es por ello que en los 60, los 50, los 40, los 30, esa adolescencia, y ahora todavía queda eso, esa juventud explicaba sus inconformidades, no con problemas personales, no con problemas personales de que mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, no, la sociedad me está haciendo esto. Es una sociedad que me genera estos problemas. Yo debo cambiar la sociedad. Tu intento de cambiar casa, tu intento de cambiar a tus padres, tu intento de cambiar reglas en la casa, el ponerte rebelde, en los 60, 70, lo hicieron contra la sociedad. Lo hicieron, perdón, contra la sociedad. Y no solamente lo hacían con música, sino con lectura. Leían marxismo, leían anarquismo. Entonces, hubo toda una corriente muy fuerte, la de los 60 es una generación con mayúscula, es la generación, que estuvo a punto de cambiar las cosas. Fue tan fuerte esto que hasta la iglesia tuvo que entrar. La iglesia católica competía con el socialismo. ¿Y por qué competía con el socialismo? Porque ambos se basan en el mismo grupo humano, en los pobres. Y durante siglos, los pobres habían sido el motivo, el motor de la Iglesia Católica. Pero muchas veces la Iglesia Católica, no como fe, sino como institución, había utilizado su poder sobre la masa, que eran los pobres, para justificar el poder de reyes o de gobernantes. Cuando viene el socialismo, la idea del comunismo con Marx, Marx ataca directamente esto como heredero de la Ilustración. Ubiquemos a Marx en su tiempo y espacio. Y Marx, si te das cuenta, Marx te propone algo que no está muy alejado de lo que te propone la iglesia. Sé que si hay algún marxista en sala, va a decir, ¿qué está hablando este? ¿De qué? Te propone un mundo igual, un mundo feliz. Te propone un mundo de equidad. Solo que basándose no en la abnegación y en el perdón de los pecados, basándose en una justicia social y una equidad económica. Pero al final, lo que es el comunismo es el paraíso en la tierra. Esas ideas medias míticas que también tiene el marxismo. Y es que hay que entenderlo, no es una fórmula mágica. Hay que entenderlo en qué contexto nació,
quién lo generó, cómo lo pensó, dónde lo pensó y cuándo lo pensó. Entonces, para el siglo XX, con el ascenso al poder de la Unión Soviética y luego de la China de Mao, esta forma de pensamiento viene a desplazar, me refiero al socialismo, viene a desplazar en muchos lugares el poder que tenía la Iglesia Católica. Porque mientras que la Iglesia Católica decía, bienaventurados los pobres, porque ellos serán el reino de los cielos, el socialismo venía y te decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué debes ser pobre si hay una persona rica que come de tu pobreza? Entonces, mientras que uno decía, espérate, aguarda, que el cielo será mejor, el otro te decía, no, yo te propongo esta vida mejor, pero no tienes que esperar, vamos a luchar. Eso lleva a que la Iglesia Católica en el año de 1962 convoque tal vez uno de los concilios más importantes de la historia católica, el Concilio Vaticano II, al menos de los últimos siglos, al menos de los últimos siglos. El Concilio Vaticano II significó la reforma de la Iglesia. Una reforma como creo yo no se venía dando desde la época de Lutero. En esta, la Iglesia Católica plantea temas muy interesantes. En primer lugar, plantea la relación de la Iglesia con el pueblo, teniendo siempre en mente el socialismo como un rival. Replantea su discurso como iglesia hacia los pobres. Cambia, escúchame bien esto, ¿eh? Cambia la visión que la iglesia desde sus inicios tenía acerca del Papa. Porque que la iglesia nace, el Papa es visto como el enviado de Dios en la tierra. Y como enviado de Dios, el Papa era infalible. Es decir, él no se equivocaba, ya que Dios hablaba a través de él. A raíz del Concilio Vaticano II, esa imagen, esa idea que se tiene del Papa cambia y se le presenta como el representante de los hombres ante Dios. Y por lo tanto es un humano más, un humano elegido por los hombres para que los represente ante Dios Todopoderoso. Y el Papa se equivoca, porque es humano. Si tú puedes ver en YouTube la forma como Benedicto XVI se presenta cuando es electo Papa, él dice, los señores cardenales me han encomendado la misión de guiar la iglesia. ¿Ves? Los señores cardenales me han encomendado la misión de guiar la iglesia. Cuando entra Francisco ante la renuncia de Benedicto, el actual Papa, Francisco I, el que dice, los señores cardenales me han tenido que buscar al otro lado del mundo. Por favor, les pido, recen por mí para que yo pueda guiar la iglesia de manera adecuada. Ya nadie pone a Dios. No es que no crean en Dios, pero es que son conscientes que no son enviados de Dios en la tierra. Ese cambio es muy importante. El segundo, uno de los otros temas que tocaron fue si los métodos anticonceptivos debían ser aceptados por la Iglesia Católica, porque siempre se asoció la sobrepoblación con la pobreza. Y la Iglesia Católica manejaba la idea muy medieval de que una persona debía tener sexo solo para reproducirse. Y ahí viene esta frase, ¿no? Uno tiene los hijos que Dios te da. Ese tema se discutió, pero no se llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una idea muy fuerte en la iglesia, ¿no? Que el temor de aceptar los métodos, o el temor que se tenía de aceptar los métodos anticonceptivos era, y hasta ahora se tiene ese temor, que al aceptarlos se incite a la promiscuidad. Es decir, si yo acepto que haya métodos anticonceptivos como el preservativo o el condón, ten en cuenta que es 1962, yo estaría tácitamente incitando
a la promiscuidad o incitando a lo que se llama ¿cómo se llama esto? La fornicación. Es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Mm? Bajo ese principio es que hasta muy entrado el 2000 no se hablaba de sexualidad de manera adecuada en los colegios, ni tampoco de métodos anticonceptivos en los colegios, aun cuando las relaciones sexuales entre alumnos de colegios es poca, pero es una realidad. Porque se pensaba, y todavía muchos padres piensan de ello, de que si vamos a hablar de sexo en las escuelas, estaríamos incentivando la sexualidad entre los alumnos. Y créeme que no es así. Profe, ¿y usted cómo está seguro? Porque yo te hablo de guerras y tú no haces guerras, pues. Porque si realmente ustedes fueran tan influenciables, tu profesor te habla de filosofía y te pones a filosofar, tu profesor te habla de literatura y te pones a hacer un libro. Por ahí un padre me está escuchando y debe decir, tu profesor está hablando de estupideces. Una cosa es literatura y filosofía, otra cosa es la sexualidad. Ay, sí, pues el chico está, siempre te culpan a ti, ¿te das cuenta? Que la cosa es bien simple. Si el chico está o la chica está, créeme que el chico y la chica están así, no solamente por las hormonas, es porque nadie les conversó y nadie los guió. Y eso es responsabilidad de nosotros los padres. Si mi hijo copia en el examen, yo no culpo al amigo que le dio copiar. Yo hablo con él. ¿Qué he criado? Si un padre de colegio le digo, señor, pero también usted es profesor, usted tiene que cuidarlo, usted no sabe que los chicos plagian, que su hijo va a plagiar, obvio, si está entonces su hijo tiene un problema, pues. No, es que se deja guiar por los amigos, tiene un problema, pues. ¿Usted qué crió? Crió un borrego que se deja guiar por alguien. ¿Qué crió? ¿Qué formó? ¿Qué educó? Es más fácil culpar a los demás que aceptar nuestras propias falencias. La Iglesia Católica al final no aceptó, no aceptó. Por ahí Benedicto aceptó algo en el año 2000, por ahí, pero para la prostitución, pero no aceptó. Y es curioso que la Iglesia no aceptara cuando el Banco de la Iglesia Católica tenía el 51% de la fábrica de condones más grande de Italia. Es curioso, pero una cosa es la fe y otra cosa es el dinero. Este Concilio Vaticano II hizo que por primera vez se reunieran muchos cardenales, obispos y arzobispos del mundo. Antes era difícil que se comunicaran, solamente había teléfono y telégrafo. Y hubo muchas ideas que aquí en Latinoamérica se llevan a cabo gracias a la conferencia de Medellín. En la conferencia de Medellín, muchos cardenales, obispos, arzobispos, curas latinoamericanos se reúnen y discuten lo conversado en la conferencia o en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, además de todo lo que te dije, la Biblia tenía que estar escrita en cada idioma de cada país, algo que Lutero había pedido en el siglo XVI, recién se estaba planteando en la Iglesia Católica en el siglo XX. Recién se planteaba que la misa tenía que ser hecha en el idioma de cada país. Antes la misa estaba en latín, no entendías ni jota. Algo también plantea la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, y es la doctrina, la teología del desarrollo, así lo llamaron, la teología del desarrollo. Es decir, los curas debían incentivar el desarrollo económico de los países, tomando como ejemplo Estados Unidos. A eso le llaman la teología del desarrollo. Los sacerdotes latinoamericanos, muy influenciados por toda esta corriente socialista, mira, eran católicos, pero muy influenciados por el socialismo, dicen, ¿por qué no llevamos algunos principios del socialismo a la iglesia? Y plantean algo que revolucionó y que fue muy criticado y es muy criticado en la Iglesia Católica hasta el día de hoy, que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación plantea de que antes de desarrollar un país hay que entender que dicho país es pobre no porque quiere, sino porque otros viven de esa pobreza. Por lo tanto, lo que debe hacer la iglesia no es incentivar el desarrollo,
ya que lo que está haciendo es solamente palabras, no está atacando la génesis, el origen. ¿Y cuál es el origen? El abuso de algunas potencias sobre otros países. Lo que debe incentivar la iglesia y los curas que están en contacto con la iglesia es el desarrollo, es la liberación de esa opresión. El cura no solamente tiene que escuchar las confesiones y tiene que darle paz espiritual, sino que ayudarlo. Esa raíz de toda esta medida, estas ideas, la Revolución Cubana, la Guerra Fría, el Concilio Vaticano II, el Congreso y la Conferencia de Medellín, que muchos curas comienzan a tomar acciones porque dicen, yo he salido del pueblo y no me gusta estarle diciendo a mi propia gente, bienaventurado el pobre. No, o sea, no me gusta eso. Y muchos curas toman acciones, muchos van a ser asesinados. Ahí tienes la famosísima canción de, de Rubén Blades, el padre Antonio y el monaguillo Andrés, que trata sobre el asesinato de un cura por hablar de desigualdades y atacar esas desigualdades en los pueblos donde habían gamonales, habían terratenientes que disfrutaban y vivían bien de esas desigualdades, de esa opresión hacia el pueblo, ¿no? Arnulfo Romero, a él se le dedica esa canción. Tienes películas como si hay un papá o abuelito que esté escuchando la clase, películas como Cantinflas, El Padrecito. O sea, no es casualidad que en esa época, en los 70, aparezcan ese tipo de películas. Ese hombre que tú ves aquí, ¿ya? Él es Camilo Torres. Cura que deja la sotana y se vuelve guerrillero y muere en la guerrilla. Dime si la década del 60 no fue la década. ¿Ah? No fue la década. Gente salía, tomaba, o tomaba las armas, que no te estoy diciendo que lo hagas, obviamente, pero lo que sí me gusta de esta década no es que tomen las armas, sino que leían. No es solamente las ganas de hacer algo, es el educarte para que aquello que vayas a hacer tenga un sentido, tenga un norte, ¿entiendes? No para que seas de la famosa generación del bicentenario que sales en la marcha y cuando te preguntan qué quieres cambiar, ni siquiera sepas qué diablo es la Constitución. Tienes toda la energía, pero no sabes para qué. Porque no leen. Porque tienen una computadora en el bolsillo y solamente la utilizan para tomarse fotos o hacer video de TikTok. Y no para bajar libros. Hasta el día de hoy, yo pertenezco a la generación del 90, la famosa generación X, la generación perdida. Y hasta el día de hoy, créeme, en el siglo XX y lo que viene del siglo XXI, ni una sola generación ha opacado la del 60. Te lo digo así con toda seguridad, fue la generación con mayúscula. Para bien o para mal. Políticos, intelectuales, el boom latinoamericano, feministas, ecologistas, gente que tenía sentido que lo que hablaba. Ahí tienes allá al Pozo Tre prendiéndole el puro a Ernesto Guevara. O sea, esta fue la generación, realmente. Hasta las canciones populares odiadas por los padres tenían sentido, tenían un mensaje. Y eso que los padres odiaban esas canciones, ¿ah? Que los hijos escucharan, pero tenían un mensaje. El rock que aparece en los 60, tanto en Estados Unidos y luego se difunde aquí en Latinoamérica, pero tenía un mensaje. ¿Me entiendes? Tiene un mensaje. Entonces, era muy interesante lo que pasa y eso marca mucho a la generación de los 70. Chile. Salvador Allende fue el primer presidente en la historia de la humanidad en ser electo siendo socialista. Hasta el momento que Allende entra al poder en Chile, ni un solo líder de un estado o país había, siendo socialista, sido electo en voto popular. Todos habían entrado por golpe de estado o por medidas revolucionarias.
En el caso de Allende, Allende había postulado varias veces a la presidencia de Chile, pero no había ingresado. Allende termina ingresando a la presidencia chilena porque esas elecciones de los 70 específicamente, la derecha chilena, la derecha chilena tiene muchos candidatos, lo cual hace que Allende tenga a una derecha fraccionada, dividida y debilitada. Entonces, su izquierda, que como tú lo ves ahí tiene una mayoría de 36%, no es mayoría en realidad, pues el otro tiene más de 60%. Pero si tienes a muchos candidatos de la misma tendencia, divides el voto. Y esto le permite a Allende ingresar. Pero Allende ingresa no como en el caso peruano, donde para tú ganar debes tener la mitad de los votos. Es así, mayoría simple, 51%. Acá no. Acá tenías una mayoría relativa, 36%. Entonces, con 36% ingresa Allende, de izquierda. Pero eso quiere decir que tienes un 64% que no está de acuerdo contigo. Tienes un 64% que está en la otra orilla. Y está en la otra orilla ideológica, en plena Guerra Fría. Allende hace algo que no hicieron los otros líderes socialistas. No lo hizo Fidel cuando se volvió socialista, no lo hizo Lenin, no lo hizo Stalin, no lo hizo Mao. Allende respeta la libertad de expresión. Y ese, que es algo aplaudible para Allende, los socialistas no hacen. ¿Por qué no hacen los socialistas respetar la libertad de expresión? ¿Por qué no dejan libres y tranquilos a los periódicos y no dejan libres y tranquilos a las televisoras y a las radios? Por una sencilla razón, y ya los he escuchado. Porque consideran que los medios de comunicación sirven a intereses poderosos. Y como tú, Allende, Fidel, Mao, Lenin, estás echando de abajo el sistema por reemplazarlo por otro, los medios de comunicación que le pertenecen a los dueños del antiguo sistema van a través de los medios de comunicación, los dueños, van a través de sus medios a distorsionarte la realidad y distorsionarte las noticias, hasta inventándolas. Entonces, lo que hace todo socialista, incluyendo Velasco, que no lo era completamente, es expropiar los medios de comunicación, para que de esta manera la población no tenga periódicos, radios o televisoras que le estén diciendo esto está mal, esto está bien, esto está mal, está bien, direccionando la opinión. Allende no hace eso. Allende quiere hacer una revolución socialista, pero respetando derechos democráticos. Y eso le genera un problema a Allende. ¿Por qué? Porque a través de las televisoras, las radios y los periódicos comienzan a atacar su gobierno, distorsionando noticias, distorsionando verdades, exagerando verdades también, porque también pues Allende no es que porque, otra cosa, no es porque sea socialista de bueno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Así de simple. ¿Eh? No es porque seas socialista, si tú digas que quieres ayudar al pobre, eso te hace bueno automáticamente. Hay una frase que es muy bonita, que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Eso se así de simple. ¿Entiendes? Los padres que alguna vez le han pegado a sus hijos no han sido porque les gusta pegarles. No ha sido porque les encanta pegarlos, sean unos sádicos. Es porque creen, por una cuestión tradicional, que haciéndolo así los están educando, los están guiando mejor. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, Allende comete errores, tiene falencias, comete errores muy graves en la economía chilena. Y esto va a ser exagerado. Estados Unidos va a meter su cuchara. El presidente Nixon, que por ese entonces todavía no había renunciado, Nixon va a comenzar ¿cómo se llama? A sabotear Chile. La inflación chilena se va por los cielos. Y es que eso pasa cuando en economía tú quieres repartir la riqueza, pero comienzas a tener ciertas visiones populares de regalar.
Y el problema es que no incentivas el desarrollo. Entonces la gente comienza a recibir, el que nunca antes recibió, que es verdad, comienza a recibir, pero al recibir somos humanos. Quiero que entiendan, somos humanos, somos seres racionales. Al recibir, deja de producir como producía antes. Se relaja y la economía se resiente. Es simple y complejo a la vez. Por eso que muchos de los países que han aplicado el socialismo, ¿ya? Y lo han querido aplicar como manual, a rajatabla, han fracasado. Fracasan porque no entienden que es cierto, hay injusticia, es verdad todo lo que dicen, pero vives en un mundo que se mueve en mercado. O sea, tienes que ubicarte en qué mundo vives. Tienes que ubicarte. Y una vez que te ubicas y eres consciente en qué mundo vives, genera cambios y mejoras, pero también juega con las reglas del mundo. Como decir, yo no quiero que mi hija escuche reggaetón. Yo no quiero que mi hija vea combate esta guerra. Yo no quiero que mi hija entre en las redes sociales. Yo no quiero eso, porque considero que en un aspecto, en algún aspecto eso es malo, pero debo ser consciente que mi hija no vive en una isla. Mi hija vive en el mundo. Y que yo puedo ser muy cerrado con esas cosas en mi intención de darle lo mejor, pero ella va a salir algún día al colegio. Algún día esta cuarentena se va a acabar. Y yo no voy a estar detrás de ella. Y lo que es peor, va a conocer de peor forma y más chocante el mundo. Y le va a chocar. Y van, si es que es muy inocente, porque yo la cerré, la protegí demasiado, van a burlarse de ella. Yo lo que debo hacer es sentar bien las bases y prepararla para lo que va a venir. Pero primero, formarle una buena base, autoestima, cariño, amor propio. Y cuando salga, tal vez le escuche, le guste, escuche canciones de reggaetón y le guste. Pero como está bien sentada algunas bases, se va a hacer respetar. Hay algunas canciones que no le va a gustar, otras sí. Cuando en internet algunas páginas le gustará, otras no. Porque no siempre voy a estar ahí. Yo puedo querer la educación ideal, sin televisión, sin radio, sin programas, esto sí, pero debo entender, mi hija no vive en un desierto, mi hija no vive en una isla. Yo puedo querer lo mejor para un país, pero debo entender, el mundo se mueve con mercado. Y eso le pasó a Chile. Más el saboteo que le hace Estados Unidos, más el saboteo que le hacen las grandes empresas, sea el golpe de Estado. ¿Mm? El 11 de septiembre del año 1973, la Casa de la Moneda, que la tienes a tu mano derecha, fue bombardeada por tierra, tanques chilenos y por aire, aviones chilenos. Allende entra al Palacio de Gobierno. Estando sitiado, él entra al Palacio de Gobierno. Y él se suicida adentro para no legalizar el golpe. Chile entra a una dictadura. Dictadura que acaba con toda una generación de chilenos. El Estadio Nacional chileno se llenó más de 3 veces con socialistas. Y eso que Allende pensaba renunciar, pero para la derecha, la ultraderecha chilena, que financia este golpe, el problema no era Allende, el problema era la izquierda. No podían permitir que esa izquierda siga creciendo, aún con Allende renunciando. Por eso que acaba. En Chile hasta usar barba era un delito. 3 veces el estadio se llenó y ninguno se lo vio. La Comisión de la Verdad que tiene Chile narra cosas horribles. Niños, mujeres, hombres asesinados, mujeres
siendo obligadas a tener relaciones sexuales con sus propios padres solo por ser comunistas, matándolos a ambos. Y una serie de cosas que créeme que soy simpatizante de ver películas de terror, pero lo que he leído de la Comisión de la Verdad chilena y argentina es realmente horrible. ¿Mm? Argentina. Olvídate, este es un miserable. Videla. Este tipo es, o fue, ya murió ya, felizmente. Y aún las muertes no debe ser de poco para él. Este tipo, general del ejército chileno, eh, Perón, muere después de un segundo gobierno, queda en el poder su segunda esposa, porque su primera esposa fue Evita, su segunda esposa es Manuelita, y ellos le dan golpe de Estado. Y también el problema, entre comillas, que tenían los argentinos era el socialismo. Y los argentinos borran el socialismo del mapa, también matándolos. Quiero que leas la parte superior derecha. 43,23% de los desaparecidos tenían entre 16 y 25 años. El gobierno militar argentino borró una generación. El objetivo de estos golpes de estados era acabar con esta generación de los 60. Ese es el objetivo. El golpe de estado, el gobierno militar peruano fue el más suave de toda Latinoamérica. El más suave. Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay. El de Perú, olvídate, olvídate. A Velasco lo pueden acusar de reforma agraria, de expropiar medio de comunicación. Lo mismo lo pueden acusar de algunas exageraciones a Morales Bermúdez, pero nuestros presidentes militares, al lado de Videla y de Pinochet, ¡puh! Son santos, santos. Estos eran. En el caso de Pinochet hay muertos, se encontraron en las fosas comunes. Y Pinochet tuvo el desparpajo, el cinismo de decir que deberían agradecerle a él que él le ahorró cementerios a Chile. En el caso de Videla hay desaparecidos. Tú estás en tu casa, así como ya te han despertado los truenos, ahí te despertaban en la madrugada las botas militares. Tú estabas asustado en tu edificio, en tu departamento. Pateaban una puerta, la de tu vecino, escuchabas gritos, llantos, y después nada. Pobre de ti, sacar la cabeza. Pobre de ti de salir. Al día siguiente te levantabas y ya no está el vecino, hay otros nuevos vecinos. Simple. Los llevaban, los torturaban y después de torturados los desaparecían. ¿Cómo? Los viajes de la muerte. Les ponían unos somníferos, agarraban un helicóptero, los llevaban por arriba de la Plata, los llevaban al mar y ahí los tiraban con piedras en el pie. Sin cuerpo no hay delito. Por eso Videla dijo, ¿no? Yo maté gente, muéstrenmelo. Demuéstrenme. ¿Dónde están los cadáveres? Demuéstrenme lo que yo los maté. Sin cuerpo no hay delito. Hasta curas se prestaron para la cochinada. Un piloto de un avión fue un día a hablar con un cura y le dijo, padre, quiero confesarme, he cometido un crimen. ¿Qué has hecho? He matado a alguien. Cuéntame, ¿qué pasó? Soy piloto de los aviones de los vuelos de la muerte. Y el cura le dijo, no, hijo mío, no te preocupes, estás liberado porque los comunistas no son gente. No has matado a nadie. La nueva generación argentina tuvo una forma de expresarse. ¿Cuál fue su forma de expresarse? El rock, pues. Por eso que el rock argentino es tan bueno. El rock, entre otras cosas. Hay muchas canciones, baladas de los 70 que uno piensa que son baladas de León Checito y en realidad son canciones de protesta. Ahí están los presidentes. Videla, ese es un miserable. ¿Mm? Viola, ese es otro. Galtieri, uf, total, cada uno más impresentable que el otro, ¿ah? En serio. ¿Ah? Pero el peor de todos fue Videla, que es el que supuestamente hizo el pacto pues con con Morales Bermúdez, se dice, ¿no? Para que Argentina ganara el Mundial de 78 goleando a Perú, ¿no? Supuestamente. Le voy a pasar a la sala a ver si tienes alguna pregunta. Ujú.
Ahora tiene alguna pregunta. En todo Lima. Ah, claro, pues, Juan, a eso me refería, ¿no? Esa marcha del Bicentenario. O sea, nadie les quita las ganas, nadie le quita la energía, nadie le quita todo eso que quieren ahí, ¿no? Pero son no sé, tienes toda la energía, pero no sabes en qué hacerlo. Es como un día mi hija, ¿no? Mi hija un día no sé, comenzó a correr. Y corría y corría y corría. Y decía, ¿qué tienes? Corría y corría, que había comido chocolate. Corría y corría y corría. Y decía, mis pies no se quieren detener y se reía. Y corría y corría y corría. Tenía toda la energía, pero no sabía en qué direccionarla. Y se puso a correr nada más. Entonces, igual, tienes a una juventud que tiene todas las ganas de cambiar y se aplaude, pero no sabe qué cambiar. ¿Por qué? Porque no ha leído. Y muchos tienen esta idea. Sí, pues el colegio, el colegio tu colegio tiene los libros guardados, cerrados bajo llave. Y culpan tanto al colegio que no te enseñó a leer. Ah, sí, pues los colegios no me tienen los libros, ¿no? O sea, no hay más libros en el mundo. Entonces siempre el colegio tiene la culpa, ¿no? Como no tienes internet para bajar libros, como no existen guía de libros, ¿qué libros debo leer? No, no existen. Entonces, sí, pues el colegio tiene la culpa. Entonces, ¿yo qué hago? No tengo toda mi rebeldía y hago TikToks. Soy youtuber. Y critico, y critico, y critico, sin ninguna base. ¿Por qué? Porque como el colegio no me enseñó a leer, o me enseñó a leer, pero no me dijo qué leer. Y como yo utilizo una mini computadora que tengo en mi bolsillo solamente para tomar fotos, y solamente me preocupo cuántas cámaras tiene, cuánta resolución tiene, y es todo lo que me interesa, y es mucho más fácil culpar al colegio que asumir las consecuencias. Y decir, ya, ¿ahora qué hago? ¿Qué leo? Profe de literatura, ¿qué me recomienda? Libros básicos para leer a mi edad. Y luego está leyendo Crepúsculo. Profe, libro básico de historia para leer. Política, libros básicos que debo leer. Olvídese usted la preparación. Yo, como persona que razona y piensa, ¿qué libros debo leer? ¿Qué libros me recomienda usted que baje en esta mini computadora que tengo yo como celular? Y que solamente lo utilizo para tomar fotos y para que tenga filtros. Nada más. Dígame, ¿qué debo hacer? Pero mientras nosotros no tengamos eso, que eso cuesta, no cuesta dinero, cuesta tiempo, es más fácil hacer un TikTok y dejar que otros piensen por nosotros. Oye, ¿cómo fue el debate ayer? No sé, a ver, vamos a ver los memes. Entonces, y esto no es culpa de ustedes, esto es generacional. Esto lo hicieron esta generación. Pero digo, la generación del 70, olvídate, el 60, la nuestra no es nada. Mira, la nuestra no es nada. Así te lo digo, no es nada. Mi generación discutía, la generación de mi padre discutía sobre, sobre Mariátegui y sobre Aya La Torre. Mi generación discutía si el Puma Carranza era mejor que Waldir Sáenz. ¿Entiendes? Desde el momento que sabemos más sobre farándula que sobre literatura, y ahí estamos fregados. Y ahí ya la cosa no está bien, no está bien. No digo que no sepas farándula, está bien. Es como decir, no digo que no comas una golosina. Pero una cosa es una golosina, la farándula, una cosa es una gaseosa, el fútbol, y otra cosa es el plato fuerte, política, economía y cultura. Si vas a ir solamente de golosinas, te vas a enfermar. Vas a ser un gordo, una gorda, un obeso, una obesa, y vas a tener que depender de otros para que te puedas parar, caminar, trabajar para ti. Cuando solamente alimentas tu cerebro de golosinas, farándula,
la yaja, que se escondió, que esto y lo otro, y no alimentas tu cerebro de cosas básicas y necesarias, eres como un obeso. Otros piensan por ti, otros te dicen qué debes hacer, otros te dicen qué tienes que hacer. Y lo que es curioso, tu generación dice que no les gusta que le digan qué hacer, cuando sí lo hacen, ya que no están leyendo. Lo que dijo Marco Aurelio Negri, analfabetos funcionales, saben leer y escribir y no leen ni escriben. Desde mi generación y la mía de los 90, 30 años. ¿En serio? Estamos oyendo lo que decía en la novela Fahrenheit, ¿no? Algún día van a quemar los libros porque todo el mundo se ofende de lo que es un libro, no lo puedo creer. Pero bueno, todavía se puede cambiar. Década de 80, guerra de Afganistán. Esta fue la guerra que salió en Rambo 3. ¿Qué es la guerra de Afganistán? A ver, ahí tienes al rey de Afganistán, ¿ya? El último rey. Musulmán, quiso hacer cambios, ¿ya? En Afganistán, no tanto como el de Irán, que se quiso hacerlo de forma más moderada, pero le dan golpe de Estado. Él, su primo y cuñado. Este hombre forma parte de los no alineados, este hombre negocia en plena Guerra Fría tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética. A él le gustaba decir, prendo mis puros cubanos con cerillos, ¿ya? Gringos. Al final choca mucho con los sectores poderosos y termina siendo asesinado. Hace poco han encontrado su cadáver, ¿ya? Hace poco. Un ratito, un ratito que mi hijita no sé qué me está diciendo. Listo. Cuando él es asesinado, quien entra al gobierno son los socialistas. Solo socialistas. Y ahí comienza un problema. Porque siempre comienza un problema, ¿no? Ahí comienza un problema. El problema es que los socialistas comienzan a realizar sus acciones, ¿no? Y entre ellas una educación para las niñas también. Y esto choca porque al ser Afganistán un país con mayoría musulmana, hay una mayoría musulmana muy radical y no le parecía adecuado que sus costumbres sean cambiadas por estos socialistas. Entonces, hay un choque muy fuerte entre los socialistas afganos con los musulmanes afganos radicales. Y es ahí donde comienza una guerra entre ellos. En ese momento, los socialistas afganos le piden apoyo, perdón, le piden apoyo a la Unión Soviética. Le dicen a la Unión Soviética, ayúdanos, por favor, ¿no? Solamente queremos que tú te quedes aquí, nos apoyes con tu ejército, hagas la finta, y de esta manera, pues, obviamente tenemos a uno de los ejércitos más fuertes del planeta. Los musulmanes radicales afganos se van a retroceder, ¿no? Lo que no sabía la Unión Soviética y la Unión Soviética acepta es que al final ellos terminarían llevando a cabo toda la guerra, ya que el gobierno afgano no tenía el poder ni siquiera para enfrentar a estos radicales musulmanes. Y el gobierno socialista, perdón, el gobierno soviético va a tener toda la guerra bajo su responsabilidad. Guerra que le va a costar mucho, mucho le va a costar. ¿Por qué? Porque va a ser como le llamaron la Vietnam soviética. Lo mismo que le pasa a Estados Unidos en Vietnam, le va a pasar a la Unión Soviética. Pero se lo pasa en los 80, una década que es muy complicada para la Unión Soviética. Yo te voy a explicar cuando hablamos de la caída de la Unión Soviética. Al final esta guerra no la va a ganar la Unión Soviética,
ya no la va a ganar. La Unión Soviética la termina perdiendo y esto hace que su prestigio como gran potencia militar decaiga. Peor todavía en los 80. El último secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, termina pues sacando a la Unión Soviética de esta guerra. Ahí aparecen los famosos talibanes, inicialmente apoyados por Estados Unidos. Profe, los talibanes no son de las Torres Gemelas, exacto, los mismos. Profe, pero Estados Unidos no los odia en los 2000. Y en los 90, en los 80 los amaban a los talibanes. La guerra Irak-Irán. Si tú recuerdas, Irán le dan golpe de Estado al rey en Irán, este hombre, el Shah Reza Pahlavi, perdón, al Shah Reza Pahlavi le da golpe de Estado a este hombre, que es el Ayatolá Rudolf Khomeini. Él es musulmán radical. Él es Saddam Hussein, otro musulmán, presidente de Irak, ¿ya? Pero él es musulmán moderado, mira las ropas. ¿Qué es lo que pasa? Este es Irak. ¿Te acuerdas de Mesopotamia? Este es Irán. ¿Te acuerdas de los persas? Muy bien. Aquí, en Irán, Rudolf Khomeini, o sea, él, le da golpe de Estado al rey. Y hay una guerra civil. Mientras se daba esta guerra civil, Irak, él, aprovecha todo el desconcierto que hay acá y él toma esta parte del río. Este es el río Éufrates, este es el Tigris, los dos se unen y forman un río que se llama el río de los árabes, el Shat al-Araf, el río de los árabes. Él aprovecha la guerra y toma parte de ese río y pozos de petróleo. Cuando se acaba la guerra interna, el ayatolá le reclama a Irak por este río y comienza una guerra que va a durar 8 años entre Irak e Irán. Estados Unidos apoya a Irak. Sí, Estados Unidos apoya a Saddam Hussein, ¿no? Y le vende armas a Irak para que acabe con Irán, cosa que no va a poder. Al final esta guerra, la guerra entre Irak e Irán, la gana Irán. Él la gana. Eso lo gana al final en 1988. Esto hace que Irak quede muy mal parado diplomáticamente a nivel de la zona y económicamente. Es ahí donde Irak, molesto, decide elevar el precio del petróleo. Se va a una reunión de la de la organización OPP, Organización O de Países P, Exportadores E de Petróleo, OPEP, y pide subir el precio del petróleo para recuperar algo de toda la pérdida de la guerra que tuvo con Irán. Y el que se opone es Kuwait. Kuwait dice, no, ¿por qué? Si el petróleo está bien, tenemos suficiente. Irak acusa a Kuwait, en ese momento molesto, de que Kuwait estaba rompiendo reglas de venta de petróleo. Y encima lo acusa de que Kuwait, aprovechando la guerra entre Irak e Irán, había tomado pozos de petróleo de Irak. Irak le reclama a Kuwait que le devuelva los pozos de petróleo. Uno. Dos, que le devuelva la ganancia obtenida durante los años de guerra que Kuwait tomó los pozos de petróleo. Y tres, que le pague los intereses. Cuatro, que le perdone una deuda que Irak le tenía a Kuwait. Kuwait le dijo, yo no te voy a perdonar la deuda que me tienes, págame. Uno. Y dos, yo no te tomé ningún pozo de petróleo. Irak molesto, Irak acusa a Kuwait de ser antiárabe, porque él y ellos son árabes. Irán no es persa, ¿no? Y decide invadirla. Esa es la primera guerra del Golfo. La famosa guerra del Golfo entre Irak y Kuwait del año 90. La guerra de las Malvinas. Entre el presidente militar Leopoldo Galtieri y la primer ministra inglesa Margaret Thatcher. Primer ministra inglesa de la época de la reina Isabel. Imagínate esa tía cómo te llama. ¿Por qué hay esta guerra? Bueno, las Malvinas son un archipiélago que se encuentra en la parte sur. Este problema ya viene de la época de Inglaterra con España, que los ingleses aseguraban que estas eran sus islas y los españoles decían que eran suyas. Cuando España se independiza y entra a Argentina a ser país independiente, acá hay colonos argentinos. Vienen los ingleses y los botan y se quedan con las colonias, con las islas, y colocan colonos ingleses. Argentina siempre reclama estas islas como suyas. Entonces, Inglaterra que decía, ya pues, vamos a un referéndum. A ver, la población que está aquí, ¿qué quiere? Libre determinación de los pueblos de Inglaterra. Pero Argentina que decía, no sea chistoso, como libre determinación de los pueblos si has votado a los argentinos y has llenado de ingleses.
No, 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 decía Argentina. Y hasta el día de hoy dice, esto tiene que ser utis possidetis. Lo que antes me perteneció me sigue perteneciendo. Inglaterra, ¿qué dice? No, esto tiene que ser libre determinación de los pueblos. Galtieri, que es el tercer presidente militar de la Junta de Gobierno, de la Junta Militar que tenía Argentina, Galtieri tiene problemas dentro de Argentina y una forma de desviar los problemas es acusando afuera. Es una técnica antiguísima, antiquísima, ¿no? Tienes problemas internos, acusa afuera. Busca un culpable afuera. De esa manera unes a todo el país, generas un nacionalismo y todos te defienden. Y va la guerra. Una guerra que dura meses y que va a ser victoria inglesa, que hará que Argentina pues tenga pues esta guerra como algo muy, muy marcado en su historia, ¿no? Perú va a apoyar a Argentina. El presidente Fernando Belaúnde Terry va a enviar aviones en apoyo a Argentina durante esta guerra. Vamos a hablar ahorita de la crisis de la Unión Soviética. A ver si tienen alguna pregunta o duda. ¿Ya? Hay un video sobre qué es lo que piensan los argentinos. ¿Ya? Dame un segundo, voy a buscarlo. Sobre qué es lo que piensan los argentinos acerca de las Malvinas. Aquí está. Video corto, nada más de 2 minutos. Ahí está. Los argentinos pueden ser personas muy apasionadas. Una de estas pasiones, definitivamente, el fútbol. La otra, las Islas Malvinas. Para muchos, ante la pregunta de a quién pertenecen las islas, solo hay una respuesta: Argentina. Bueno, eso sería como preguntarle si por qué te importa una mano en el cuerpo humano, por qué te importa una pierna. Es parte de nuestro territorio nacional desde la protoexistencia de nuestra nacionalidad y de nuestra nación. La soberanía de la Argentina sobre las Malvinas es innegable, pero por otro lado, me parece que no se puede negar la existencia o la personalidad que significa de los habitantes kelpers. Lo que no se puede definir a través del referéndum es de quién es el suelo que están pisando. Nosotros nos basamos en la resolución de Naciones Unidas 2065 y la resolución es muy clara, es muy clara. No define autodeterminación de los pueblos para definir de quién es ese territorio, sino que lo define como un problema de soberanía sobre el territorio entre dos naciones, entre el Reino Unido y la Argentina, y esa es la única forma de resolverlo. Hay que buscar un equilibrio entre lo que es la soberanía argentina y lo que es el ciudadano que habita en ese lugar. O sea, hay varias generaciones de ellos. Entonces, yo tengo un profundo respeto por la gente que es nacida y criada en un lugar, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso no lo podemos avasallar. Es una población que está habitando en un lugar, pero lo está habitando de manera como usurpadores. Es una población implantada. Nos invadieron, expulsaron a nuestra población hace 2 siglos, en el siglo XIX, y desde entonces hay una población implantada. Nosotros creemos que la posibilidad de diálogo va a abrir las condiciones como para que encontremos la forma en que, como dice la Constitución argentina, porque está escrito en la Constitución, se pueda recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas, respondiendo a los intereses y a las formas de vida de los isleños. Argentina no está completa si Malvinas no es parte de la Argentina. Nuestra América no está completa si Malvinas no es parte de la Argentina. Los argentinos le tienen mucha cólera a los ingleses por esa parte, ¿no? Mucha cólera. Ellos, hasta hace unos años hubo un referéndum y obviamente, pues como son la mayoría son ingleses, decidieron que se quedara con Inglaterra, ¿no? Pero los argentinos le tienen mucha cólera, ¿ya? Que, por eso que este hombre, ¿ya? Este hombre de aquí,
va a ser tal vez o sea, él es él es considerado un dios para los argentinos. ¿Por qué? Porque la guerra la pierden en el 82 contra los ingleses. La pierden en el 82, ¿ya? Y en el 86 este hombre hace esto. Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ¡Gol! En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el cabinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Uno de los mejores historiadores, Iri Hobsbawm, decía, ¿no? Durante la Guerra Fría, en el siglo XX, las batallas que no se ganan a veces en un campo, se ganan en un estadio, ¿no? Y no solamente eso, sino que y fue en ese mismo partido donde Maradona mete el gol con la mano, ¿no? El primer gol fue con la mano, que realmente esa vaina no fue gol, fue un mate, ¿no? Por eso que Argentina ama tanto a Maradona. Messi podrá ganar todas las copas del mundo que tú quieras, ¿ya? Pero no va a ser Maradona. El contexto histórico es distinto. Messi podrá jugar mejor que Maradona, si tú quieres, pero no va a ser Maradona. El contexto histórico es otro. Es una Argentina, finales de la Guerra Fría, es una Argentina que ha perdido la guerra de las Malvinas, es una Argentina que su Mundial del 78 ha sido muy fuertemente cuestionado, es una Argentina que acaba de salir del gobierno militar, ese gobierno tan asesino, ¿ya? Es una Argentina que tenía pocos elementos que los una, tenía muy pocos elementos que le dieran orgullo y viene el fútbol. ¿Entiendes? Viene el fútbol. Y viene este genio, Maradona. Un genio que es apoyado por una barra fuerte, que es la de Boca. Messi no tiene eso. ¿Mm? Por eso que lo quieren tanto ese hombre. Por eso que la famosa discusión, ¿quién es mejor, Messi o Maradona? Por contexto histórico y por todo lo demás, Maradona, de hecho, de lejos, de lejos, de lejos es Maradona. Está metido en la cultura argentina, en la cultura popular argentina. ¿Por qué? Porque la guerra en las Malvinas es muy fuerte para ellos. Chocó demasiado, ¿no? Chocó demasiado. Por eso, ya para cerrar esto y entrar al final, ¿no? Por ello, un ratito, ¿Mm? Un ratito, me mostrarte algo. Cuando Perú iba a jugar las eliminatorias, ¿ya? Contra, contra Argentina, ¿está bien? Contra Argentina, ¿ya? Esto pusieron la gente de River Plate. El Perú jugaba
su penúltimo partido de las eliminatorias de Rusia 2018 contra Argentina. Los argentinos, que son muy de cábalas, decidieron que el Monumental de River, ya que Argentina no tiene estadio nacional, no debía recibir ese partido. Y que la Bombonera de Boca Junior, que era la que Boca estaba ganando en esos años, en ese año, debía recibir. Entonces Perú va a jugar contra Argentina en la Bombonera. Una Argentina que también no tenía asegurado su pase al Mundial de Rusia 2018 y que se le regaló entradas a la barra brava de Boca Junior para que haga presión, ¿no? Los de River molestos porque les han quitado la localía, coloca esto en un tuit. Para el Perú, las Malvinas siempre argentinas. Y debajo coloca una frase que no he podido encontrar, ¿no? Que dice, a la selección peruana no se le silba, a sus jugadores no se le agrede, a su himno no se le silba. ¿Por qué? Porque Perú fue el único que nos apoyó en la guerra contra la Inglaterra. Tú escuchas el himno nacional peruano cantado en la Bombonera y nadie dijo nada. Curioso, ¿no? A veces es mucho, como dijo una vez, dijo por ahí una vez, no me acuerdo quién fue, si fue Valdano o fue un literato, ¿no? Dijo, el fútbol es de lo menos importante que hay en la vida, lo más importante. ¿Mm? Es así, ¿no? Bueno, vamos con lo último. Y una anécdota, Valdano, que es el que le llaman el filósofo del fútbol, yo me puedo ir con esta, se me queda ahí, me voy a... Él vio ese gol, él estuvo en la cancha cuando ve el gol de Maradona que se lleva a medio equipo de Inglaterra más el utilero y el entrenador, y dice que él se sentía mal de ver cómo un genio juega con ellos. Y cuando llega al camerino, Maradona lo abraza porque Maradona era centrocampista, Valdano era delantero. Lo abraza y le dice, discúlpame, le dice. Y Valdano lo mira diciendo, ¿de qué, Diego? Discúlpame porque no te pude dar el pase. Todo momento quise darte el pase, pero el número tal y el número tal no me dejaban darte el pase. Discúlpame. Y Valdano cuenta, ¿no? Y si me sentía mal de ver ese gol, porque veo un genio, ahora me sentí peor. ¿Por qué? Porque aparte de haber hecho tremenda pintura que hizo, este genio encima me estaba mirando y estaba pensando cómo darme un pase. Si yo fuera él, solamente estaría pensando cómo llevar la pelota. Pero este tipo, ¿no? ¿Qué cosas le pasaba por la cabeza que encima de dominar el balón, encima de estar viendo a los jugadores, encima de ver el arco, todavía estaba pensando cómo darme un pase? Pues esas personas aparecen una vez cada cierto tiempo, ¿no? Así es así. Pero bueno, dejo de lado esta parte y vamos con el último. ¿Por qué cae la Unión Soviética? ¿Mm? La crisis de la Unión Soviética. Él es el último secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Ya, un tipo que era un reformista. Muchos no entienden cómo llegó a ser secretario general de la URSS. ¿Por qué cae la URSS? Bueno, hay un video que te va a explicar esto, pero te lo pongo de esta manera. La URSS cae porque uno se pone a competir de tú a tú económicamente con Estados Unidos y eso, pues olvídate. Es lo que dije al inicio, ¿no? Uno no puede perder de vista que uno puede aplicar cuestiones para mejorar las condiciones de vida de la población. Eso obviamente hay que ser tonto, aquel que no quiera eso, pero no debe perder de vista que existe un mundo fuera, ¿ya? Lo que hace la Unión Soviética es algo así, ¿no? No queremos importar autos, queremos hacer autos soviéticos. Bien, así que cerramos la importación para que haya autos soviéticos. Genial, vamos a hacerlo, ya, un problema, que la Unión Soviética no produce todo. Para hacer un auto necesitamos cierta cantidad de implementos. Ya, no lo producimos. Eso lo compramos, pero ya cerraste la importación. ¿Qué hacemos? Entonces el Estado dice, ya, vamos a incentivar
la industria nacional para que la industria sea la que produzca aquello que nos falta. Bien, chévere, ¿no? Entonces vas a incentivar la industria nacional. Ya, genial, bien. ¿Cómo? Préstamos. Y ya comenzamos. El Estado comienza a dar dinero. Oye, tú produces acero, tú produces amortiguadores, tú produces motor, tú produces llantas. Comienza, produzca, ¿no? Pero al final, eso que voy a producir va a quedar dentro. Obvio, profe. Claro, es para la nación. Sí. Eso quiere decir que tú como consumidor solamente vas a consumir lo que produce tu país. Sí, ¿qué tiene de mal? Ahí viene el punto. Si yo soy el productor de neumáticos, yo soy el productor, el que produce motores, yo soy el productor de autos, y yo sé que no hay importación, sé que tengo un mercado seguro. Entonces, si tengo un mercado seguro, ¿para qué me preocupo de producir algo mejor? Si de todos modos me vas a comprar, si no te tengo competencia. ¿Por qué existe un iPhone 12, 11, 10, 8? ¿Por qué existen esos iPhone? Porque aparece pues un Samsung, aparece un LG, aparece un Huawei, aparece un Redmi, que comienzan a traer mejor tecnología, lo cual obliga a un Apple, lo cual obliga a un LG a comenzar a mejorar sus equipos. Porque aparece un celular cada 3 meses. Por la competencia, y la competencia por el mercado. Porque ¿para qué me compro esa máquina si la otra es mucho mejor y más barata? Pero si no hay competencia, ¿qué estimula la mejora? Entonces, ¿qué tienes? Un mercado cautivo, no hay incentivo a una mayor producción, no hay incentivo a una mejor producción. Tú como consumidor vas a utilizar lo que el país te produce, pero en mala calidad, pregúntale a Cuba, ¿ya? Y no hay desarrollo. Ese es el problema cuando decides hacer una producción interna sin la importación que genera la competencia. Eso lo hizo la Unión Soviética. Eso lo hizo China hasta que vino Deng Xiaoping y acabó con eso y abrió su mercado. Por eso que China tiene lo que tiene hoy. China es socialista como partido único. Eso hizo Corea del Sur. Corea del Sur hizo eso. El Estado financió la industria nacional, pero permitió la importación. Lo cual hizo que yo como Estado te pago a ti, empresario, una gran cantidad de dinero, te presto dinero, produce, pero te traigo competencia para que te estimule la mejora. Si voy a producir papa para que lo consuman los peruanos, obvio, está bien. Pero si corto la importación de papa, ¿tú crees que el campesino que tiene un mercado seguro va a seguir produciendo igual? Y ojo, ¿eh? Muchos me dirán, obvio, profe, ¿usted por qué piensa que no? Porque se ha visto en la historia, pues chicos. Se ha visto en la historia. ¿Por qué crees que también en los 70 y en los 80 fracasan las cooperativas acá en el Perú? Ojo, yo me considero socialista. Yo me considero socialista. Pero una cosa es ser socialista y otra cosa es no darse cuenta de los errores que se cometió con el socialismo. Chernobyl, la gran catástrofe nuclear que sufrió la Unión Soviética, se debió a ello, a que al no haber competencia en importación, su material era malísimo, malísimo. Gorbachev trató de mejorar eso a través del Glasnost, la transferencia informativa de la perestroika, pero ya la Unión Soviética no da para más. Vamos a ver este video que te explica bien. Voy a colocar el audio y ahí terminamos.
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue, junto a los Estados Unidos, uno de los países más poderosos durante el siglo XX, siendo protagonista de dos hechos históricos que marcarían el desarrollo del siglo anterior, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Sin embargo, el 31 de diciembre del año 1991, en medio de una profunda crisis, la Unión Soviética terminaría por desaparecer. Entonces, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a la caída de una de las potencias mundiales más importantes del siglo pasado? Para conocerlas, debemos trasladarnos a principios de la década de 1970. En ese momento, los problemas en el modelo económico de la URSS comienzan a hacerse cada vez más graves, provocando el estancamiento de toda la economía soviética. ¿Cuáles fueron estos problemas? Primero, recordemos que en el socialismo soviético, el Estado era el propietario de todas las empresas. Por lo tanto, era responsabilidad del Estado planificar toda la economía. Decidía qué se iba a producir, cómo se iba a producir y cuánto se iba a producir. Por esta razón, las empresas eran dirigidas por personas que formaban parte de los altos mandos del partido político que gobernaba la URSS, el Partido Comunista Soviético. De manera que muchos de sus problemas económicos, precisamente, se produjeron como consecuencia de la administración política de las empresas. Por ejemplo, las empresas tuvieron muchos problemas para mantener su rentabilidad, debido a que los precios de sus productos eran fijados por el Estado y no correspondían a los costos de su producción, lo que provocó que éstas empezaran a gastar más dinero del que recibían. Para resolver esto, el Estado soviético proveía de recursos a las empresas, pero en los años 70, cuando los ingresos del Estado comenzarán a disminuir, se le va a hacer cada vez más difícil poder mantener el funcionamiento de las empresas. Además, existieron muchos problemas para mantener el crecimiento de la producción, principalmente por la falta de inversión en nuevas tecnologías y la falta de motivación en los trabajadores, en una sociedad donde la única forma de ascenso social dependía de tener buenas relaciones con el partido. A los problemas anteriores debemos sumarle el impacto negativo que tendrá en la economía, los altos gastos que realizará el gobierno soviético en la competencia militar que mantendrá con los Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría. Por todas estas circunstancias, en el año 1985, el nuevo líder del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, decide implementar una serie de reformas que ayudasen a superar la crisis en la que se encontraba la sociedad soviética, una reforma política conocida como la Glasnost y una reforma económica conocida como la Perestroika. La Glasnost buscaba brindar libertades políticas al régimen de partido único que existía en la URSS, mientras que la Perestroika pretendía dar apertura a las empresas privadas dentro de la economía soviética. Sin embargo, estas reformas no pudieron resolver la crisis de la URSS. Al contrario, a medida que el Estado soviético se fue debilitando, fueron apareciendo nuevos problemas a lo largo de su territorio. Recordemos que la URSS era un estado muy extenso, en donde la calidad de vida era diferente en todas sus regiones, y en el que existieron grandes diferencias nacionales, culturales y religiosas. Por todas estas razones, fue inevitable la desintegración de la Unión Soviética. Como consecuencia, será el final del proyecto socialista en el siglo XX y se formarán 15 países diferentes a lo largo del antiguo territorio de la URSS. Yo les recomiendo que si pueden vean la serie, la serie que está en HBO de Chernobyl, es buena. Si pueden verla, es muy buena, ¿no? Ahí te describe cómo, cómo la crisis de la Unión Soviética es la responsable también de esa catástrofe, ¿no? Es una... Ahora ya sabrás pues que por qué Chernobyl es la peor catástrofe de la historia, ¿no? Tú que utilizas la palabra Chernobyl solamente para decirle a la tóxica a tu flaca, ¿no? O a tu flaco,
Chernobyl es una catástrofe impresionante, ¿no? Te paso el videito así cortito nada más. Control rods begin moving back into the reactor. These rods are made of boron, which reduces reactivity, but not the tips. The tips are made of graphite, which accelerates reactivity. O sea, lo que debió proteger el reactor para que no haya una explosión, al final acelera la explosión. Acá ese es un científico que te explica por qué. Why? Why? O sea, ¿por qué lo que debió detener aceleró la explosión? O sea, lo que debió detener, ¿por qué el freno acelera? No sé. For the same reason, our reactors do not have containment buildings around them, like those in the West. For the same reason, we don't use properly enriched fuel in our cores. For the same reason, we are the only nation that builds water-cooled, graphite-moderated reactors with a positive void coefficient. It's cheaper. The first part of the rods that enter the core are the graphite tips, and when they do, the reaction in the core, which had been rising, skyrockets. Every last molecule of liquid water instantly converts to steam, which expands and ruptures a series of fuel rod channels. The control rods in those channels can move no further. The graphite tips are fixed in position, endlessly accelerating the reaction. Chernobyl Reactor 4 is now a nuclear bomb. 123:42. Perevoschenko looks down on the enormous steel lid of the reactor and sees the impossible. The control rod and fuel channel caps, which each weigh 350 kilograms, are jumping up and down. He runs to warn the control room, but there's nothing he can do to stop what is coming. 1:23:44. The steam blows more fuel channels apart. We do not know how high the power went. We only know the final reading. Reactor 4, designed to operate at 3,200 megawatts, went beyond 33,000. The pressure inside the core can no longer be held back. At long last, we have arrived. 123:45, explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Chernobyl es una serie de cosas que nunca debieron pasar. O sea, todo lo que tú dices, no creo, no creía, eso pasó en Chernobyl. Todo lo que no debió pasar, eso pasó. ¿Ya? Todo lo que dices, no, mira, ya lo extremo es esto, ¿no? Ya, eso, por eso que hasta ahora nadie supera a Chernobyl, felizmente. Chicos, pasen a la práctica, que va a estar, ya nos vemos No, bueno, ya que la última clase. La he estado viendo. Espero que les haya gustado la clase, espero que les haya gustado el ciclo. Cuídense bastante. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos. Cuídense. La práctica está activa. Voy a abrirla más tiempo, ¿ya? Porque nos hemos pasado más de lo debido. Voy a abrirla más tiempo para que puedan entrar ustedes. Cuídense. Chau. Hasta la próxima.